ahora sí estamos en vivo. Ok, ok. Ahora sí. Voy a dejar cargando el celu y vengo, ¿sí? Ok, Bueno, dale. ok. Dale. Entonces, bueno, no sé si ya haya personas conectadas, podemos arrancar igual. ¿Vale? ¿Te parece? Ahí se está conectando María Lorena Ríos y Alejandro de Blas. Ah, mi hermana, mira. Qué bueno. Ahí las aceptamos, ¿no? Sí, ya las Ya acepté. estamos. Alejandro Di Blasi. Bueno, vamos a conocer a tu hermana. Sí. Ahí viene Gabriel. Gabriel. Bien. Ahora estamos. Bien. Aló. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Aquí, ahí a los que no tienen la cámara, los invitamos a que abran la cámara. Si También quieren, tienen ganas. Estamos en vivo desde el canal Facebook. Hola, Gabriel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vale? Bien. Gabriel desde Uruguay. Ah, Venimos, sí. Y Bien. ahí, bueno, está María María Lorena Lorena, Ríos y de Buenos Alejandro Aires. de Buenos De Buenos Aires, Aires. así es. Y Alejandro Di Blasi, que no sé, se está conectando, parece. Esperamos a que se termine de conectar, Alejandro, y arrancamos, ¿vale? O arrancamos Dale. así y Dale. ya empezamos a conversar. Dale. Esperemos que Alejandro se termine de conectar y arrancamos. Ahí estamos. les hago una pregunta, obviamente por desconocimiento. ¿En Facebook hay más gente que está participando? Sí. ¿O es que esto sale por los dos lugares simultáneamente? Sí y sí, para responder a tus preguntas. Bien. Sale simultáneamente y en Facebook participa más gente. Exacto. Lo que Bien. pasa es que la gente que participa desde el Facebook, Sebas, acá, ayúdame vos que sos el experto en esto, solo puede chatear, ¿no? Nos está viendo y interactúa con nosotros a través del chat. Es así, la gente que está en Facebook no puede hablarnos, digamos. Claro. Claro. Por eso Verbalmente, vemos sino más que puede- rico el que se conecten directamente, ¿no? Claro, claro, Claro claro. que sí. Bien. Ahí. De mejor Bueno, interacción. yo creo que ya podemos empezar. Mira, acá se están Sí, dale. ingresando algunas personas más. Bueno, muchas gracias a todos, bienvenidos. Gracias a las personas que ya puntuales están desde las 6 p.m. hora de México, ¿no? Nosotros tomamos como referencia siempre el horario de México, así que estamos conectados desde distintos puntos de Latinoamérica, como mencionábamos. Vamos a hacer una breve presentación. Bueno, somos del equipo de Reinventamundo, estamos aquí Valeria Taroco, ella es la directora y socia fundadora de Reinventamundos, ella tiene base en Chile, ¿vale? Presentate. Bueno, sí, soy coach, consultora ya desde hace algún tiempo. Armamos esta consultora acá con varios colegas, que estamos todos en distintas partes del mundo, y licenciada en comunicación, y bueno, feliz de compartir este espacio con todos ustedes, de poder conversar. Gracias, Vale. Sebastián también es parte del equipo. Seba, presentate. Bueno, mucho gusto a todos. Bueno, con Marcelo ya estuvimos conversando. Yo estoy en Argentina, en Jujuy, también habiendo fundado junto con Carla y con Leo y Daya, que están en México y en Estados Unidos respectivamente. Y bueno, lo que buscamos es ayudar a que las organizaciones generen mayores resultados mejorando y ayudando a que mejoren sus conversaciones. Así que para nosotros es un placer, ya este es el tercer conversatorio que hacemos, así que estamos muy agradecidos porque realmente cada vez se está sumando más gente y bueno, es un gusto estar con ustedes aquí.
Gracias, Eva. Bueno, y finalmente aquí estoy. Somos el equipo de Reinventa, lo hacemos 5 personas, de las cuales, bueno, ahora estamos presentes 3. Falta, como mencionaba Eva, Dayana y Leonardo. Les cuento brevemente, soy argentina, pero desde hace 8 años estoy en Panamá, así que estoy conectada con ustedes desde aquí de Panamá. Y bueno, junto con los chicos estamos trabajando con organizaciones, y este espacio lo pensamos más que nada como un espacio de reflexión informal, si se quiere hasta pensar como una charla informal y casual donde todos podamos participar y reflexionar sobre temas que pueden ser de valor para todos nosotros en estos momentos. El tema que elegimos para, como decía Seba, nosotros este es el tercer conversatorio que tenemos. En este caso, el tema que elegimos es la habilidad emocional. ¿Y por qué pensamos que es, y acá, bueno, por qué pensamos y por qué decidimos con los chicos traer esta conversación, ¿no?, de las emociones? Nosotros vivimos en un mundo, o estábamos acostumbrados a vivir un mundo donde históricamente como seres humanos etiquetamos, evaluamos, dimos nombres, definimos, fijamos un mundo del cual aprendimos a relacionarnos. Entonces vivíamos en un mundo, digamos, como dado, estable, ¿no? Y de repente sucede una contingencia como la que estamos viviendo en estos momentos, atravesando en estos momentos, donde toda esa estructura nos damos cuenta de que todo está cambiando, y lo que primero se ve es la incertidumbre, ¿no? Un escenario no demasiado claro. Es real la cuarentena, como una amiga mía me decía, yo no sé qué está pasando, pero lo que sí es real la cuarentena, es real que existe el virus, es real que los lugares están cerrados y estamos encerrados en la casa, y todo esto genera distintas emociones. Es real que estamos trabajando, haciendo home office, y es real que estamos haciendo no solamente home office, sino homeschool, y estamos siendo padres, estamos siendo profesionales, estamos siendo amos de casa, si se quiere también, cumpliendo los mismos roles. Y todo esto genera emociones, ¿no? Entonces de ahí la importancia en hablar de este tema. Yo veía hace unos días un video donde se mencionaba la trampa de la certeza, y mencionaban donde en un mundo fijo y estático y dado y definido, tenemos las certezas, podemos operar y relacionarnos con el mundo con estas certezas que hemos definido como seres humanos e históricos que somos, ¿no? Y de repente, ante una contingencia como esta, se rompe eso dado, eso estable, esa certeza, y es ahí donde surge esta emoción. Entonces, y acá vale, bueno, lo que mencionábamos hace un momento, ¿qué son las emociones y cómo operan? Porque muchas veces pensamos que las emociones, a veces, y lo pienso yo de tiempo atrás, de cómo yo pensaba tiempo atrás, de que se podían controlar. En realidad nosotros, al enfrentarnos ante circunstancias nuevas, podemos encontrar esta incertidumbre y nos puede generar esta emoción. Y la emoción al final es algo que es gatillado por un evento externo, ¿cierto? Es decir, es algo que nos ocurre. Y en esto que nos ocurre, nosotros habitualmente o posiblemente creemos que solamente podemos reaccionar ante ese evento a través de la emoción. Y lo que nosotros queremos traer y queremos mencionar, y acá vale ahí lo que comentábamos hace un momento, es nosotros no solamente podemos reaccionar ante esa emoción, sino también nosotros podemos primero identificarla, y eso es justamente parte de la habilidad, ¿no?, que nosotros podemos
identificar cuál es la emoción. Por ejemplo, si yo les pregunto, a ver, y levante la mano o abre el micrófono, y ¿cuál es la emoción que durante esta cuarentena ha predominado en ustedes? ¿Quién nos puede contar? Adelante. Marcelo, tienes el micrófono abierto. ¿Quieres hablar? Bueno, quedó así, pero tomémoslo. Si me permiten, querría decir algo previo claro. Esto es una conversación, así que bien, conversemos, es para conversar. Yo tengo la idea, por lo que vos decías, Carla, de que hace mucho ya que dejamos de vivir en un mundo estable y permanente. La diferencia es que ahora estamos haciendo un curso acelerado, ¿sí? A mí siempre me quedó una frase del budismo que habla sobre la sabiduría de la incertidumbre, y siempre me sedujo esa frase. Y estoy convencido que ahora tuve la oportunidad de constatarlo. Bueno, tanto que se habla, qué lindo, la sabiduría de la incertidumbre, suena filosófico, ¿viste? Bueno, ahora la tenés. ¿Y qué vas a hacer con la incertidumbre? A ver, ¿cómo te vas a manejar con la incertidumbre? Eso es un poco el ¿Y cómo te fue? Contanos. ¿Cómo te... Ahora te digo, bueno... No quería dejar de hablar sin mencionar eso, es la segunda parte. Digamos que son momentos, son periodos, ¿no? Es como una especie de montaña rusa emocional. A veces sintiendo mucha curiosidad por lo que estaba pasando, a veces con una mezcla de enojo y frustración. Y la verdad que considero que estoy saliendo bastante ileso, digamos. Si tengo que poner un resultado, estoy conforme con cómo la estoy transitando, digamos. Eso sería. No sé si respondí la pregunta. Sí, es una montaña rusa, decís. Has pasado por varias emociones. ¿Y cuáles fueron esas emociones? Simplemente para mencionar algunas, nada más, y así que alguien más también nos pueda compartir. Sí, una muy distintiva es la incertidumbre, la emoción de la incertidumbre por desconocer qué va a pasar o qué iba a pasar laboralmente, por ejemplo. Es decir, esto de bueno, hacer un curso acelerado de Zoom también, ¿qué es eso del Zoom? Y bueno, cómo nos reinventamos en el mundo de la capacitación, del coaching, dejamos de lado los rotafolios, o como es que le dicen en Chile, papelógrafos. También, papelógrafo. Dejá el papelógrafo o el rotafolio de lado y ponete a descubrir cómo funciona la pizarra del Zoom. Qué sé yo, o sea, desde lo laboral, la incertidumbre y el hecho, como comentaba alguien, ser un poco amo de casa, ¿no? Creo que vos, Valeria, lo decías. Transitar todo eso, digamos, ¿sí? Sí. Te aporto algo más, ¿vale? Te ¿Cómo? aporto algo más. Te aporto Dale, algo dale. más a lo que dijo el compañero ahí. Dale. A mí principalmente me ayudó muchísimo a ver, no sé si honestidad o integridad que demuestran las empresas ante ciertas situaciones críticas. Por ejemplo, el tan mencionado o el tan aclamado trabajo remoto, ¿verdad? En el cual hoy en día muchas de las empresas se sacan cartel de que están 100% remoto y que ha sido fabuloso y que la confianza con los empleados y todo ese tipo de cosas, ¿no? Cuando en realidad el trabajo remoto existe hace más de 30 años, los que trabajamos en informática no es un beneficio, sino una obligación, un trabajo, y en realidad es para que puedas hacer horas extras sin necesidad de cobrártelas, de pagártelas. Y en definitiva, la mayoría de las empresas, un año antes o 6, 7 meses antes de lo que sería la pandemia, todo el mundo pedía trabajar remoto por lo menos una vez por semana para tener facilidad para dar vueltas o para estar con la familia, y la respuesta fue totalmente negativa. Nosotros no confiamos en el personal, no confiamos en
en que estés 8 horas sentado si no entendemos el sistema de por qué querés ir a trabajar remoto pudiendo trabajar en la oficina. Bueno, la pandemia los obligó a muchos a mostrar una realidad por necesidad y no por decisión propia, ¿no? O sea, se obligaron por un tema de que no querían que se contagiaran todos los empleados y se quedaran sin funcionar las empresas, tuvieron que mandar a la gente a remoto. Entonces, aprendí también que no era un beneficio para el empleado en realidad o para nosotros el darte la chance de trabajar remoto, sino que era en realidad un beneficio que sacaron ellos en decir, tenemos a la gente contenta porque está con la familia, le damos un beneficio adicional y no lo tenemos que pagar. Entonces, es como que la pandemia en realidad mostró varias caras de muchas cosas, ¿no? Y también me parece que lo que yo saqué como más positivo es la priorización de los servicios y la priorización del mercado. O sea, en realidad se puede vivir sin fútbol y se puede no entender por qué un futbolista gana los millones que gana por año y un médico y un enfermero gana lo que gana. Entonces, es como que espero que la sociedad, el gobierno y demás entiendan cómo están los valores y cómo revertirlos, y en realidad esa es la nueva normalidad que yo espero, es priorizar, es realmente que entiendan qué es lo importante y qué fue lo que pasó. O sea, que el gobierno no dura 5 años, sino que ahora tendrían que mirarlo que como de un cambio a otro de gobierno, sin importar de qué ideología venga, la continuidad de la idea es preservar la población, preservar la gente. Entonces, creo que la nueva normalidad, a mi entender, va por ese lugar y no tanto por el co-crear o no tanto por el alto nivel o esa idea de tratar de transmitirle a la gente una nueva normalidad que realmente a la gente de abajo no le llega, ¿no? O sea, la nueva normalidad es, te enfrentaste que hay gente que no tiene para comer, te enfrentaste que la seguridad social no cubre lo que tiene que cubrir, te enteraste de que hay gente que trabaja en negro porque no tiene profesión y no tiene una especialización, y hay gente que vive de juntar basura, y hay gente que vive de la feria, y hay gente que vive de muchas cosas, y esa gente se está muriendo de hambre. Bueno, la nueva normalidad es aprender de eso y darle a toda esa gente y generar una sociedad mejor, más que el trabajar remoto y en darme 2 computadoras, 2 monitores o una silla para sentarme cómodo, ¿no? Es lo que espero de todo esto. Bien, Gabriel, y entonces si te pregunto, si podés identificar alguna emoción, a vos cuál fue la que más peso? A mí la que más peso me dio es reconocimiento, es seguridad que voy por el buen camino, que en realidad mis valores estaban alineados con mi forma de ser y mi filosofía de vida, que no se cambió por la pandemia, sino que se reafirmó. Ok. Y en realidad lo aproveché como oportunidad y no como crisis, ¿no? Ok, bien. Pero si podés identificar una emoción. Miedo, incertidumbre, rabia, enojo, ira. No. Felicidad, tranquilidad, seguridad. Todo eso me dio. Ok, bien. Sí, lo importante en todo esto es que lo que podemos aprender, o sea, es sacar un aprendizaje de todo esto. Y en relación a las emociones, lo que podemos sacar en limpio es que las podemos gestionar, ¿verdad? Recién Gabriel decía, hay gente que no la está pasando bien, es cierto, hay mucha gente que no la está pasando nada bien. Estamos todos viviendo de una manera muy atípica, anómala, con cuarentena, sin poder salir de la casa. Tengo amigas con hijos chicos, ocupándose de todo, etcétera, y están sobrepasados. O sea, el trabajo remoto, si bien en algunos, ha ayudado mucho a las empresas porque la gente puede seguir trabajando, pero hay mucha gente que no le está acomodando tampoco mucho el trabajo remoto. Las casas no las tenemos preparadas para trabajar, no tenemos espacios específicos. Cuando hay 6, 5 personas en una familia, todos estudiando de manera online, los papás trabajando por otro lado, etcétera. Todo eso no está implementado. Entonces todo eso lo estamos gestionando como podemos. Y las emociones ahí surgen.
recién Marcelo creo que decía, ya veníamos con cambios muy acelerados, con mucho cambio, pero esto nos trajo algo que pensábamos, creo que lo mencionábamos la semana pasada, que iba a llegar de acá 5 o 10 años, se nos adelantó y nos sobrepasó. Entonces, bueno, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Cómo podemos gestionar? ¿Qué nos puede ayudar? ¿Qué nos puede servir? Está bueno. Perdóname, Vale, ahí yo quisiera, porque para mí, para poder conversar sobre las emociones, quisiera hacer énfasis, no sé si anteriormente lo comenté, pero específicamente en cómo relacionamos todo esto que Gabriel mencionaba, que Marcelo mencionaban con las emociones. Y esto que yo decía anteriormente, ante este nuevo contexto de incertidumbre que vendría a ser el evento como tal, eso es lo que genera una emoción. Y aquí lo importante es entender de qué es la emoción, porque al final la emoción es un juicio que nosotros hacemos acerca de cómo nos relacionamos con ese contexto, con esa situación. Y ahí no solamente entra la relación que nosotros tenemos con el mundo y con esto que mencionábamos al principio, de que nosotros tal vez en un pasado no tan lejano estábamos acostumbrados a vivir en un mundo relativamente estable, donde todo está dado, todo estaba definido o fijado, y nos encontramos ante situaciones nuevas que no sabemos cómo reaccionar, que no sabemos cuál es la mejor decisión que tomar frente a eso, y eso nos disparan diferentes emociones. Pero no solamente entra en esa relación que yo tengo con ese contexto, con ese mundo que hay ahí afuera, sino también con la estructura, con la forma de pensar que yo tengo. Y entonces ahí la emoción puede ser diferente, y ante esta misma situación puede haber emociones opuestas incluso. Para algunos serán emociones que no sé, voy a decir alguna, y de hecho a partir de acá me gustaría, Vale, no sé si querés que comparta ese slide que preparé, Sí. que preparamos para verlo, pero ante esta misma situación pueden haber emociones opuestas. A alguno se le presentará como inseguridad, frustración, no sé, cualquier emoción sí. que genere resignación. Exacto. Sí. Pero también habrá, adelante, Vale. Sí. Claro, y lo importante es entender que vivimos en mundos interpretativos, porque cada uno viene con su historia, ¿sí? Vivimos con nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestro pasado, nuestra cultura, todo lo que vinimos aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida es lo que nos ha traído a estar hoy donde estamos, pero además a percibir el mundo de la manera en que lo percibimos. Entonces las emociones que surgen tienen que ver con todo eso, ¿sí? Entonces, como decía Carla, hay personas que pueden en este momento estar sintiendo mucha incertidumbre y hay otros que no. Quizás no les esté pasando. Sí, Marcelo, adelante. Es que es así desde el momento que somos todos observadores distintos, ¿no? Exacto. Esto los que somos coaches lo sabemos, con lo cual, por ejemplo, antes decía Gabriel, bueno, para mí fue una oportunidad, y hay gente que por ahí está pensando en quitarse la vida, o sea, y vos decís, ¿quién tiene razón? Nadie tiene razón, cada uno lo vive a su manera, de acuerdo a los modelos mentales, a las creencias, a lo que les despierta emocionalmente un evento externo, ¿no? Exactamente. Muy bien. Perdón, chico, que la interrumpa. María Lorena dice, en mi caso hay momentos que siento alegría y a los segundos angustia. Y de por sí, bueno, doy la bienvenida a todos los que se sumaron. Es un gustazo verte, Eduardo Martínez desde México, nos está acompañando, ha sido compañero nuestro en alguna formación. Bueno, María, de nuevo que te estés sumando, muchísimas gracias por estar. Y bueno, Lucas, Alejandro, Pau, bueno, amo viajar, yo también, no sé quién sos, si podés prender la cámara.
Y bueno, y Daya, que es parte de nuestro equipo, nuestra directora de Estados Unidos, que también nos está acompañando, bueno, que se suman a Gabriel y a Marcelo, que ya estaban también con nosotros, bueno, están participando. Así que bueno, muchas gracias. Les cuento también que tenemos personas en Facebook que nos están viendo y muchas dicen de acuerdo, muchas saludan, así que Gracias a bueno, todos ellos. está generando movimiento la conversación. Sí. Qué bueno. Gracias a ustedes. ¿Hay alguien más que quiera aportar algo en relación a lo que venimos conversando? ¿No? Daya, sí. Daya, Sí. adelante. Y solamente puntualizar algo que está ocurriendo particularmente aquí en los Estados Unidos y me llama mucho la atención y no quiero dejarlo pasar. Y justo esta mañana conversamos de eso, cómo las emociones, bueno, primero que en mi caso particular respondiendo a la pregunta, para mí fue como una montaña rusa. O sea, no puedo precisar una emoción, sino que ha sido por momentos, ¿no? Específicos, dependiendo del contexto en particular de ese momento. Pero es curioso que ahora estamos viviendo, digamos, una emoción por un evento que ocurre con todo este tema del racismo y la muerte de este señor asfixiado, que no solamente es una emoción o un estado de ánimo que viene de lo ocurrido, sino que viene acumulado de quizás la frustración y la rabia de estar 70 días metidos en una casa. Entonces, me ha parecido interesante ver cómo se va acumulando en un efecto bola de nieve. Totalmente. Y quizás el evento de ahorita que estamos viviendo, que posiblemente pudiera estarse viviendo de una forma muy distinta, como venimos con esta carga emocional, pues se vive muy distinto, ¿no? Entonces, como me llama la atención, quería traerlo, ¿no? Como parte de ese poder de... Daya, porque además una cosa es encerrarnos en cuarentena 15 días, pero ya llevamos 80, casi 80 días, y ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Entonces, obviamente, como vos decís, sí, la montaña rusa realmente ha sido intensa. Y ahí quiero sobre eso que vos decís, Daya, que me parece súper interesante, porque lo que ahí se está dando, o sea, como lo estoy observando yo en este momento de lo que vos mencionás, es como, son emociones mixtas encontradas, ¿no? Que se van a raíz de varias emociones de montaña rusa, que es lo que señalabas vos y lo que de hecho acá Lorena también mencionaba, que de momento tiene una emoción y de momento tiene la emoción opuesta. Eso genera a lo largo del tiempo, como vos decías, Vale, ya llevamos 80 días, que haya una emoción que tome preponderancia sobre la otra. Y eso es lo que nos hace percibir el mundo y los eventos que ocurren, como en este caso, esta situación que se ha dado, de una manera que tal vez en otro contexto no se hubiese dado. Entonces ahí se está dando, es una cosa muy loca, digamos, porque a raíz de la cuarentena genera un estado de ánimo que percibe las situaciones de una forma diferente que si el contexto fuera otro. ¿Sí? O sea, probablemente la emoción que ha generado a nivel social esa situación no hubiese sido la misma si no hubiese habido, no sé cuántos llevan ahí en Estados Unidos de cuarentena ya. Sí, más 60 o menos también, eso, 70, sí, 80. Más o menos, probablemente la reacción, y fíjense que estamos hablando de reacción ante un evento, y eso es lo que es la emoción. La emoción hubiese sido diferente. Entonces, lo interesante también es, en este espacio, en este tiempo, es identificar cuál es la emoción que está tomando importancia o que está siendo más frecuente en mí. ¿Por qué? Porque lo importante de identificar esa emoción es que a través de esa emoción yo voy a actuar, voy a tomar acción. Y acá voy a leer una frase de Humberto Maturana, que si no lo conocen es un autor muy recomendado, es de origen chileno, él es biólogo, pero es está muy asociado al coaching, y él dice que las emociones son el fundamento de todo hacer. Todas las acciones que nosotros tomamos, todas las acciones y las no acciones, quiero sumar yo, son desde una emoción. Las decisiones y las decisiones. Exacto. Que tomamos. Nosotros no decidimos la emoción que tenemos, pero sí decidimos la acción o la no acción a partir de esa emoción. De ahí la importancia
en lo que vos decías, Vale, de gestionar la emoción. O sea, porque la emoción me ocurre, no es algo que yo decido. La emoción ocurre ante el evento y eso puede generar a lo largo del tiempo un cierto estado de ánimo o no, pero la emoción me ocurre. Yo no la decido, exacto, no decido y tampoco puedo decidir hacer la, no quiero sentir esto, la. No, está ahí la emoción. Pero lo que yo sí tengo acción, poder de acción, es qué voy a hacer al respecto. Exacto. Me siento de esta manera. Sí. A ver, Marcelo, dale, después sí, yo digo. Lo que Carla nos está comentando es todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, que desde hace ya unos años se está poniendo de moda con todo lo bueno y malo que eso implica, ¿no? ¿Y por qué malo? ¿Por qué malo? Porque por lo siguiente, y malo es un juicio, por supuesto, claro, pero porque hemos vivido distintas modas. Hace muchos años era la moda de la calidad total, después fue la moda del resizing y de no sé qué sizing, hace unos años fue la moda del coaching, que en 2 meses en forma virtual te recibís de coach, y ahora inteligencia emocional. Y ahí en el medio quedó el counseling. Por eso digo malo, en el sentido de que se bastardean las cosas. Claro. En ese sentido, nada más. Bienvenida a la inteligencia emocional. Sí. Sí, a esto que traía Carla, gracias Marcelo, a esto que traía Carla, lo que es importante, y hablando de la inteligencia emocional, es que si nosotros somos capaces de registrar para gestionar nuestras emociones, ya estamos relacionándonos con nosotros mismos y abriéndonos hacia nuestro autoconocimiento. Y algo para diferenciar, Carly, es que una cosa son las emociones y otra cosa son los estados de ánimo. ¿Sí? El estado de ánimo es más permanente, ¿sí? Y las emociones van y vienen. O sea, nosotros con las emociones, si nos enojamos, se nos producen efectos en el cuerpo, si nos da vergüenza nos ponemos colorados, etc. Entonces las emociones suben y bajan, ¿sí? Según el evento al que nos enfrentemos, el contexto, lo que sea, y el estado de ánimo es como que se establece y permanece más en el tiempo. Entonces esa es una diferencia a tener en cuenta. Hay estados de ánimo que se apoderan de repente de organizaciones, y hoy creo que todos estamos en un estado de ánimo que tiene mucho que ver con la incertidumbre, y bueno, con que no sabemos qué es lo que va a pasar, cuándo vamos a... También un estado de ánimo una emoción puede convertirse en un estado de ánimo. Sí, esto claro. también, o sea, un estado de ánimo puede nacer como una emoción que se nos quedó, se nos pegó, sí, y no la liberamos más a esa emoción, ¿no? Seba, perdóname que te interrumpí. Sí, no hay problema. Quería compartir que Yelitza está compartiendo en Facebook, habla de que era un comentario relacionado a la situación de la cuarentena, y habla de que han sido para ella fases, ¿no? Aceptar, procesar y adaptarse. Y bueno, quería sumar al comentario de esta conversación que abrió Diana también, el hecho de que los estados de ánimo se contagian, ¿no? Esto que bien Fernando Flores, también es otro de nuestros maestros, él menciona, ¿no? Entonces, si todos más o menos tenemos el mismo estado de ánimo, es probablemente porque también nos estamos contagiando, ¿no? Exacto. Y también ser conscientes nosotros que cuando los tenemos, podemos contagiar a los que tenemos cerca, como el mismo virus, ¿no? Exacto. O sea que si nos relacionamos frente a esta incertidumbre desde el miedo, probablemente contagiemos el miedo a los más cercanos. Si lo relacionamos con esta incertidumbre desde la posibilidad o desde lo que comentaba Gabriel, de trabajar desde casa y todo lo que esto trae, por ahí abrimos otras cosas, ¿no? Entonces, solo aportarles y sumarles eso. Sí. Sí, no es, como dice esa frase, no es lo que nos pasa, sino lo que nosotros hacemos con lo que nos pasa. Y así como se contagia la buena onda, también se contagia la mala onda, por eso es tan importante las redes que nosotros establecemos.
los vínculos y las relaciones que establecemos. Sí, Carla. Y vale, solo para sumar, que me parece y que lo Edu. quiero... ¿sí? Dale, Carla, y después Eduardo, dale. Sí, que lo quiero puntualizar también o remarcar, porque a mí por lo menos es como se me abre un mundo al poder identificar eso. Lo que Seba decía recién, tanto las emociones como el estado de ánimo puede ser contagioso, así como el virus. Y esto es contagioso dentro de una organización, dentro de mi trabajo, dentro de mi familia. Poder entonces identificar cuál es el estado de ánimo que está la organización en la que estoy trabajando, poder identificar el estado de ánimo en el que está mi familia, poder identificar el estado de ánimo, no sé, del ámbito en el que yo trabajo, que no es una organización, pero es, no sé, algún otro espacio en el que yo trabajo. Eso me da la posibilidad de, además de identificarlo, de tomar acción sobre eso y de decidir ¿qué quiero hacer con ese estado de ánimo? Si lo quiero cambiar y ser lo que comúnmente se llama ser un agente de cambio, o si dejarme contagiar por ese estado de ánimo. Exacto. Edu, adelante. Hola a todos, qué gusto saludarlos. Qué gusto. Y retomando este tema del contagio, entre comillas, lo pongo entre comillas porque creo que en una buena parte tiene que ver más bien con la percepción. Los seres humanos somos sumamente perceptivos y no tiene que ver nada más, en mi opinión, es que no tiene que ver nada más con estos ámbitos cercanos que mencionas, Carla, sino incluso es un contexto, podrías decir, nacional o hasta mundial, ¿no? Algo que empezó a pasar mucho en estos días, bueno, sobre todo los primeros días de la cuarentena, es que mucha gente empezaba a comentar, oye, no puedo dormir, me despierto en la noche, ese tipo de cosas, que eran situaciones que se empezaban a hacer como que a proliferar por todos lados. Y es que, por un lado estaba la gente que decía, bueno, mañana me puedo levantar más tarde, no hay ningún problema, y entonces no se desvelaban a propósito, pero también estaba la gente que estaba con todas estas preocupaciones, con todas estas incertidumbres, con todo este tipo de temas. Entonces, lo empezamos a percibir, y si no estamos conscientes de esto que estamos percibiendo, primero no lo podemos devolver con conciencia, es decir, sacarlo de nosotros, separarlo de nuestra esencia, y segundo, hacer algo al respecto, ¿no? También otra cosa que he notado que ha incrementado muchísimo es la gente que empieza o que empezó a meditar en estas épocas, y que de alguna manera comentó, oye, me preguntaron, Lalo, ¿y cómo medito? ¿Y qué puedo hacer? ¿Y cómo lo estás haciendo? Ese tipo de cosas que realmente están ayudando y que de alguna manera empiezan a ser consciente la gente de que lo requiere y que les puede ayudar en todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, está esta parte que es yo creo que es la más complicada, la que no nos damos cuenta que estamos percibiendo y que estamos recibiendo, y que de alguna manera lo estamos reflejando también nosotros, ¿no? Daya, ¿querías decir algo? Sí, levanté la mano educadamente allí para que no, porque quería, lo que estaba comentando Eduardo me parece tan clave. Sí. Porque lo que me surge mucho es que inclusive, y hemos conversado con clientes que por primera vez se conectaron con que sentían, que eso me ha parecido súper importante. Y creo que la invitación era no solamente a quedarse en casa, sino a entrar a la casa, explorar en la casa, y creo que ha sido muy, a pesar de que ha habido este huracán de emociones, creo que vamos a salir muy fortalecidos, ¿no? Sobre todo para aquellas personas que por primera vez están dando el permiso de sentir y navegar una emoción. Yo creo que eso ha sido muy válido. Entonces, gracias, Eduardo, porque me trajiste mucho eso, ¿no? Me conectaste con eso. Sí, y no solo eso, no solamente fortalecido, sino que además la gente va a empezar a apreciar muchas cosas que típicamente no apreciaba, entre ellas, por ejemplo, los espacios. Cuando ves a una familia de 4 o 5 personas metidas en un departamento de 80 metros cuadrados o de 120 metros cuadrados, porque muchos me lo dicen, oye, es que tú tienes como patio trasero, todo un campo de golf, puedes salir a correr y puedes hacer un montón de cosas. Sí, no sabes lo que yo daría por hacer eso y por poder. Ahí es donde te empiezas a dar cuenta de que realmente
hay un montón de cosas que a lo mejor no apreciamos o no les damos el valor en el día con día y que ahora van a empezar a ser muy conscientes las personas, ¿no? El mismo trabajo, ¿no? El mismo espacio de trabajo, todo ese tipo de situaciones. Sí, y además sumando, perdón, vale, adelante, después quiero mencionar algo. Lo importante que se abran estos espacios y estas conversaciones, porque sí, me recuerdo yo hace muchos años cuando empecé a trabajar, era más joven, nos decían, las emociones quedan afuera, las emociones acá no entran, o sea, tus problemas, afuera del trabajo. Y bueno, creo que abrir todos estos espacios y empezar a conectar con todo esto que sí importa, tener en cuenta que las emociones son una clave, son importantes, son relevantes, están detrás de todo lo que hacemos, de todas nuestras acciones, es un paso enorme. Sumando a eso que decís, ¿vale? Abre esta opción, dale. Sí, perdona, adelante. No, que si esta pandemia abre estos espacios y empieza como a generarse esto que tiene que ver con la importancia y la relevancia, ¿no? de las emociones y los estados de ánimo, creo que es un gran paso. Exacto. Y eso que vos decías de que anteriormente en el trabajo te decían las emociones quedan afuera, yo recuerdo también si habré escuchado frases como no te lo tomes a personal, como diciendo no te lo tomes, no, deja las emociones tal cual, lo que vos decís afuera. Yo creo que lo que vos decís, ahora las organizaciones se están dando cuenta de que el estado de ánimo, y de ahí lo que está ocurriendo ahora con la norma, Eduardo, vos que estás ahí en México, ayúdame, no recuerdo qué número de norma es, la norma 53, ¿es? 035. 035. La NOM 035. Le di vuelta, perdón. Las organizaciones están empezando a entender que el estado de ánimo de la organización, el bienestar de las personas emocional, es importante para la productividad de la organización. Exacto. Entonces, ahí está el hacer. En realidad es una vacilada la norma en México, o sea, porque está enunciada, sin embargo, no hay un protocolo claro de implementación. Es todo un tema que ya lo podremos platicar en otro momento, pero definitivamente hay por lo menos esa pequeña conciencia de que sí se tiene que hacer algo, ¿no? Sí, o sea, levantaron, son pioneros, podríamos decir, en Latinoamérica. Son pioneros, sí. Marcelo, quiero decir algo. Sí, complementar lo que Valeria y Carla están planteando respecto de las empresas. Se empezaron a dar cuenta las empresas que hay que considerar a la persona completa que somos mano de obra, pero que también pensamos y que también tenemos emociones. Y eso empezó a vincularse con el clima laboral, como bien decía Carla, ¿sí? Bueno, cuando hay mejor clima laboral, las personas trabajan mejor, producen más, la empresa puede cumplir sus objetivos, ¿correcto? Y yo siempre digo, yo suelo dar cursos sobre liderazgo, y suelo decir que o por convicción o por bolsillo, los directores de las empresas tienen que promover todas estas acciones que favorezcan el buen clima laboral. Si estás convencido, bárbaro. Y si no estás convencido y te interesa ganar plata, hacelo para ganar plata. Pero lo digo irónicamente, ¿sí? Pero la gente se va a sentir mucho mejor y va a trabajar mucho mejor cuanto mejor sea el clima laboral. Por eso, al menos acá en Argentina, las empresas más progresistas en ese sentido, por ejemplo, han incorporado tener, no sé, metegoles y flippers y sofás en ámbitos más o menos grandes, como para que el personal pueda ahí interactuar, tener ratos de ocio, incorporar clases de yoga, todo ese tipo de cosas que hace 10 años atrás eran impensables. Sí. Alejandro, adelante, hola, mucho gusto. Hola, buenas noches. Nada, volviendo al tema de las emociones,
una de las cosas que más me ha costado a mí es detectar qué emoción estoy sintiendo. Porque creo que hay emociones que se parecen mucho. No sabes si es ansiedad, no sabes si es molestia, es una emoción fuerte que estás sintiendo y no sabes qué es en realidad. Entonces a veces piensas que estás molesto y resulta que no estás molesto, estás frustrado. Y el tratamiento que le das a esa emoción es obviamente muy diferente a cada emoción. Y eso por un lado. Por otro lado, yo tengo ya un año estando en terapia y justamente estoy tratando este tema de las emociones, porque me pasa eso. De repente siento que estoy molesto, que no sé, me molesté con mi jefe, me molesté con alguien en el trabajo, y resulta que no es eso. Resulta que estoy frustrado, resulta que, o a veces siento que estoy deprimido, y resulta que la depresión es un diagnóstico, no es un sentimiento. Entonces, no es que estoy deprimido, es que estoy triste, es que estoy, no sé, decepcionado. Entonces es el tema de detectar la emoción, de saber qué es lo que estás sintiendo y con qué puedes tratarlo, o simplemente saber que te sientes así y darle espacio a sentirte así. O sea, lo que me ha servido, lo que me ha funcionado a mí, es decir, bueno, si estoy triste hoy, está bien estar triste hoy, ¿sabes? No tengo ganas de hacer cosas, no, está bien no hacer cosas todos los días, incluso está bien ir y comprarme un cuarto de helado y sentarme a ver tele y ya. O sea, aceptar el sentimiento, aceptar que está ahí y no tratar de luchar contra él y no tratar de sacarlo de mi sistema y decir, quiero estar feliz ahora. Exacto. Entonces, creo que eso es una de las cosas. Y el otro punto que quería hablar o mencionarles, era el tema de la empatía. Me ha costado mucho todavía ver como que el concepto de empatía 100%, y recién esta semana fue como que entendí 100% lo que era empatía, porque para mí la empatía era como ponerte en los zapatos del otro, y resulta que no es ponerte en los zapatos del otro, sino es entender que el otro tiene sentimientos que por ahí no te van a causar el mismo sentimiento a ti, o no te van a causar la misma emoción a ti. Por lo menos algo que te moleste a ti, probablemente no me moleste a mí. Entonces, entender y aceptar que a la otra persona eso le puede molestar y a mí no me molesta, creo que se acerca más a empatía que tratar de yo imaginarme toda una situación en la que yo sienta lo mismo que tú para ponerme en tus zapatos. Porque me sentía que era muy poco empático tratando de hacer eso. O sea, muchas veces me ponía en situaciones y terminaba midiéndolo con mi vara diciendo, bueno, yo no haría eso, yo no haría lo mismo que tú, porque obviamente yo tengo otras herramientas y tengo otras cosas. Entonces, sentía que no era empático porque yo llegaba a esa conclusión, porque yo decía, yo no haría lo mismo. Pero resulta que la empatía es entender que esa persona puede estar molesta por algo que pasó y es su manera de lidiar con eso, son sus herramientas y es su forma de hacerlo. Y es el tema de aceptar que esa persona es así. Entonces, bueno, esos eran los comentarios que quería hacer. Gracias, Alejandro. Y lo que decís vos, acá permitime, esto de la empatía, tiene que ver también con las emociones, o como lo estoy viendo yo. Y es eso mismo, vos decías, bueno, pero yo me trato de poner en sus zapatos, en su situación, y yo no sentiría lo mismo, yo no siento lo mismo. Y es ahí la diferencia de lo que hablábamos al inicio de las emociones, de que un mismo evento, una misma circunstancia puede disparar emociones diferentes. ¿Por qué? Porque hay un bagaje, una historicidad en la persona que va a generar emociones diferentes ante la misma situación en vos que en la otra persona en la que vos tratabas o tratás de ponerte en sus zapatos. Entonces me parece súper importante lo que vos estás distinguiendo en estos momentos, porque lo que estás haciendo es entender que la emoción es diferente aún ante un mismo evento. Y a partir de ahí, el accionar, ¿qué acción tomo? ¿Qué acción toma esa persona? Y respetar esa acción que está tomando esa otra persona, ¿cierto? Totalmente. Alejandro, ¿de dónde sos? Para soy de Venezuela, pero estoy en Buenos Aires. Ah, bien. Bien. Sebas, yo no sé si hay mensajes por... Ahí va, eso. Sí, hay un comentario que quería leer. Yelitza está muy activa en Facebook, que le agradecemos. Gracias. Hace comentarios de que es importante de quién te rodeas y también si identificas lo que están sintiendo tú y los demás y tomar acción. Bueno, esto relacionado
lo que hablábamos de las emociones que se contagian. Ella habla también de qué manera acciona ella, ¿no? Con meditación y ejercicio de respiración, que la ayudaron mucho. Y atado a lo que también comentaba Alejandro recién, el tema de la compasión, empatía y solidaridad, ¿no? Bueno, Sí. compasión no solo entendida por siento pena por el otro, un poco lo que decía Alejandro, sino compasión de mirar al otro como un legítimo otro, que Sí. puede sentir distinto que yo. Así que, bueno, y te quería agradecer, Alejandro, también por la apertura que has tenido y por esto que has contado tan profundo. Sí, gracias. Porque, bueno, en parte te entiendo, yo lidio con mi peso, por ejemplo, y estoy trabajando con eso, y a veces perdonarse el comerse un chocolate también está bien, ¿no? Porque Sí. para poder generar buenas emociones con otra hay que generarlas con nosotros primero. Así que Sí, gracias. y entender que no hay emociones buenas ni malas. Las emociones son emociones y te invaden y hay que vivirla y hay que transitarla y si podemos, si aprendemos justamente a conectar con esa emoción, a poder registrarla, a poder gestionarla, etcétera, estamos dando pasos enormes e importantes. Y se sumó MLP, que no sé quién es. Si se quiere presentar o abrir cámara, bienvenida. Gracias por sumarte. Y Yelitza dice que es amiga tuya, Daya. Yo llegué un poco. Hola, Soy Yelixa, amiga de qué Dayana, dice. gusto. Y bueno, y Fer también, que se suma. Fer es amigo mío del noreste de Argentina. Gracias por estar, Fer. Magdalena, a ver, ¿querías hablar? No, es que me sumé un poco tarde porque no podía, no, fue un show tratar de abrir, terminé un coaching hace poco, entonces me demoré un poquito más. Estaba justo, pero practicando algo, alcancé a escuchar con los ejercicios de respiración y todo, y yo estaba en una clase de justamente eso. Estoy hace 40 días haciendo una clase en particular de yoga kundalini, que a mí por lo menos me ayuda mucho también para regular mis emociones, me ha ayudado muchísimo. Voy en el día 35 hoy, así que como que me moví muy rápido para alcanzar, llego un poco tarde, pero igual feliz de estar acá y gracias por haberme aceptado igual en la reunión, Valeria. No, gracias a vos por estar. Y ya... Yo, Vale, quería, sí, antes de terminar, mostrar el quería slide. Mencionar, bueno, ya no sé pero sí mencionar, porque vos lo que dijiste me parece súper, súper importante, de que no hay emociones buenas o malas, las emociones son emociones. Y lo interesante de identificar en qué emoción está, como bien está trabajando Alejandro, que lo mencionaba, es entender de que hay emociones de que me llevan hacia ciertos tipos de acciones que me abren oportunidades o posibilidades, y hay otras emociones que por el contrario me llevan hacia otro tipo de acciones o de no acciones que me cierran posibilidades o me cierran las oportunidades de alcanzar, esto entre comillas, ¿no? De alcanzar lo que tal vez yo estoy buscando. Entonces, las emociones no son buenas o malas, me sirven o no me sirven para lo que yo quiero, me abren o me cierran posibilidades, y desde ahí es el actuar. Entonces de ahí la importancia de identificar cuál es la emoción que tengo para cultivar la emoción que me gustaría tener en función de hacia dónde quiero ir o qué quiero conseguir, y llevándolo al contexto del mundo actual. Ok, yo me puedo quedar en la resignación, y la resignación es, dada esta cuarentena en la que estoy encerrado, no tengo ninguna posibilidad de nada. O sea, esa es mi emoción. Pero eso es lo que yo quiero. O yo quiero aprovechar este tiempo para desarrollar, y como bien muchas personas pueden entender la palabra crisis como oportunidad, o puedo aprovechar esto para generar algo nuevo que a lo mejor en otro momento no se me había ocurrido, porque no había tenido el espacio, no había tenido el tiempo, o no lo había relacionado, y aparece lo que hablábamos en la semana pasada, la innovación. Entonces, eso es lo que a mí me parece, o lo que yo rescato de esto, de lo que vos mencionabas, ¿vale? De las emociones buenas o malas. Sí, y justamente lo que vos decís es
y creo que lo mencionó en algún minuto, no sé si Gabriel o Marcelo, es ojalá ver esto como una posibilidad. Si bien se nos ha dado vuelta todo, estamos todos viviendo una situación atípica, distinta, diferente, anómala, o llámenla como quieran. Bueno, a partir de acá, ¿qué podemos hacer? ¿Qué acciones sí nosotros podemos tomar, ¿sí?, para que se abran oportunidades? Porque yo creo que oportunidades siempre hay, siempre están. Lo que tenemos que aprender justamente es gestionar la emoción y ponernos en un estado de ánimo que nos habilite a ver esas posibilidades, y nos habilite a ver esas oportunidades. Entonces, bueno, eso, y nos están quedando muy poquitos minutos. Me gustaría saber a los que están, cómo se han sentido, y bueno, y qué se llevan, cómo se van. Bueno, ya que fui uno de los primeros en entrar, voy a ser el primero, si me permiten, en dar la reflexión. A mí me gustó y me parece que lo mejor en esto a lo que vos nos estás invitando es a tener ejemplos concretos. Y para mí esto que estamos haciendo es un excelente ejemplo de una posibilidad que nos dio la cuarentena. Si no, al menos por mi parte, o de mi parte, esto no hubiera. Con lo cual, es un excelente ejemplo, ¿no? De nuevo lo digo, de cómo aprovechar una situación determinada. Y muchas gracias, a todos. Gracias Marcelo. Bien, muy bien. ¿Alguien más? Sí, Edu. muy contento. Dale, Gabriel, sí. Sí, muy contento, muy buena la charla, muy buena la participación, excelente la apertura, cómo se fueron dando los temas, es muy lindo ver la misma situación vista de diferentes ángulos, cómo cada uno la interpreta a su manera, y en realidad, sin lugar a dudas, que ver oportunidades mejor que problemas es mucho más saludable para todos, ¿no? Pero cada uno desde su lugar sabrá cómo y qué puede aportar al resto de la población, ¿no? Creo que para mí va por ese lado, es qué puedo aportar yo para que el resto esté un poco mejor también. Gracias, Gabriel. ¿Alguien más? ¿Nadie más quiere decir nada, Eduardo? Están comentando Dale. también en Facebook que, Dale. bueno, excelente charla, nos dice Vicky, hola Vicky. Y también leo otro también excelente, dice Yelitza, comenta y está contenta por haberse conectado. Así que Gracias. Espacios súper enriquecedores, dice. Qué bueno. Yo también darles las gracias y también felicitarlos, extraordinaria charla y muy amena, entonces ojalá que hagan más por ahí. Gracias. Eduardo. Qué gusto verte. Gracias. María, ¿Y Alejandro, abriste el micro? Sí, me gustó, me parece que está bueno estos ciclos, estas charlas, sobre todo para escuchar diferentes puntos de vista, ver cómo cada persona encara estos problemas o estos temas desde su perspectiva. Está bueno lo que está diciendo Gabriel, ver que cada uno tiene maneras distintas y herramientas distintas para afrontar los problemas y las oportunidades o las amenazas, verlas distintas. Y está bueno esto justamente para escuchar y para conversar un poco también. Están buenos estos espacios. Gracias, Alejandro. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo antes de irnos, de cerrar? Marcelo dice que estamos formando una vega paralela. Sí, yo quería decir que sí vamos a estar, en respuesta a lo que comentaba Eduardo, a lo que preguntaba Eduardo, sí vamos a estar haciendo estas charlas, Eduardo, todos los jueves a esta hora, sí, porque hemos encontrado que este espacio es muy enriquecedor y bueno, nos permite también conectarnos con lo que está pasando y ser parte de la solución, ¿no? Y solo para agregar, Daya, lo que vos estás diciendo, lo rico también es que si se dan cuenta, estamos conectados y yo no sé cuántas nacionalidades estamos
presentes aquí, lo cual hace más rico, dada la diversidad, ¿no? Estamos desde Estados Unidos, Chile, Argentina, Panamá, México. Así que eso es lo que hace mucho más rico también, compartir la experiencia en este momento, ¿no? En este momento trascendental, vamos a decir. Sí. Y a lo que traía Gabriel, y para ir cerrando, que las posibilidades que pueden abrir estos espacios, ¿no?, de conversación, lo ricos que pueden ser y resultar, y como decía Gabriel, poder observar distintas miradas, distintas observaciones, y que se nos vayan abriendo diferentes luces, ¿no?, en las situaciones que cada uno está viviendo, ¿no? Eso creo que es muy importante. Así que por mi parte les agradezco mucho a todos, ha sido un gusto enorme. Y bueno, a los que quieran nos vamos a seguir viendo por acá. ¿Ya? Muchas gracias, de verdad muy contenta también. Así que les agradezco el tiempo y el espacio y la apertura. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Nuestros mundos se hacen más grandes gracias a los mundos de ustedes. Exacto. Chau, chau. Nos vemos. Gracias. Hasta el próximo jueves. Chao, hasta luego. Chao.